un convenio marco con el PAMI a nivel nacional, que se firmó con la presencia de Luana Volnovich ayer en la ciudad de Rosario, que es interesante porque PAMI se compromete a asistir a la provincia con vacunas, las que la provincia no pueda conseguir por sus propios medios, y se pone a disposición del gobernador y de los gobiernos locales para sumarse a las campañas de vacunación en todo lo que sea necesario. Esto es importante porque nosotros entendemos que hasta acá la vacunación de COVID se llevó adelante muy bien, articulando los gobiernos locales con la provincia y con la nación para conseguir las vacunas, pero que hace falta recursos humanos para poder aplicar la mayor cantidad en tiempo y en forma. Entonces PAMI se pone a disposición para lo que sea necesario y en ese sentido nosotros creemos que esto es muy importante. Y como vos mencionabas, un año difícil, nosotros cumplimos la semana pasada, en mi caso, un año de gestión, un año que empezó en pandemia y que se desarrolló en pandemia. Claro. Nunca me hubiese imaginado en términos personales que iba a suceder, pero bueno, poniendo mucho esfuerzo, mucho trabajo y disposición para poder hacerlo de la mejor manera posible. Usted sabe que uno hablando un poco, la mayoría coincide en el cambio de imagen que sufrió el PAMI desde el comienzo de la gestión, Lara, y uno de los puntos principales que quiero destacar es esto que veíamos recién en las imágenes y es esto de los operativos conjuntos, ¿no? Con Pablo Galizzi, con Santiago Felipov, usted en representación del PAMI, y que lo intentan llegar a todo el departamento. Es importante también para llegar al afiliado, digo, estar en el lugar donde está el afiliado y también escuchar sus dudas, sus consultas y sacársela, imagino. En el marco de la pandemia nosotros intentamos con Pablo Galizzi Valario de ANSES buscar mecanismos que nos lleven a disminuir la cantidad de gente que venía a la ciudad de San Justo a hacerse atender a las agencias, en mi caso de PAMI, en el caso de Pablo de ANSES. Y buscando esa alternativa se nos ocurrieron estos puntos de contacto en todo el departamento San Justo. Sí. A último momento pudimos articular, como mencionaba anteriormente, con la provincia, que siempre está muy dispuesta para ayudarnos en todo lo necesario, y lo pudimos sumar a Santiago Felipov en representación del Ministerio de Desarrollo Social. Para nosotros realmente es importante estos puntos de atención porque nos permiten a nosotros llegar a los afiliados, en mi caso, de manera más eficiente, más eficaz y que se puedan ir con una respuesta concreta. Claro. Y yo siempre digo, hay dos situaciones en estos operativos del departamento que a mí me marcaron la importancia que tienen. Una fue en Colonia Dolores, que una señora madre de 4 hijos nos decía que ustedes vengan acá hace que yo no tenga que buscar con quién irme a la ciudad de San Justo y pasar todo el día para hacer un trámite. Y el otro caso fue en Naré, que le pudimos hacer la afiliación a una persona que se había jubilado hace unos años y bueno, en el preciso momento que yo la atendí se fue con credencial de PAMI y con la cobertura de PAMI. Y uno ahí es como que se da cuenta de la relevancia que tienen estos operativos. Realmente, bueno, y hablando justamente de beneficios que brinda la agencia, y ahora sí le digo al señor director para empezar a compartir las placas, que habla de una vacunación también importante, Lara, para los afiliados y que tiene que ver con la vacunación antigripal. Sí, el lunes pasado empezamos a inscribir para la vacunación antigripal. Esto es importante que los afiliados entiendan que hay que ingresar a la página web. Ahí les van a pedir una serie de datos personales. Para ingresar tienen que hacerlo con el DNI y el número de afiliado. Bien. Una vez ingresado le van a hacer una declaración jurada que es si recibió o no la vacuna la vacuna del COVID. Esto acá es importante saber, entre una vacunación y la otra tienen que pasar no menos de 15 días, por eso le hacen esa pregunta. Y a posterior, dentro de los 10 días siguientes, van a recibir un mensaje de texto donde les van a decir a qué farmacia deben concurrir, en qué día y en qué horario. Pero sí o sí deben inscribirse a través de la página web. Lara, en este sentido, por ahí se complica o no se complica ingresar a la página, hacer el trámite y demás. ¿Cómo están trabajando en la agencia? Digo, ¿el afiliado puede acercarse a la agencia para realizar estos trámites? Nosotros intentamos que lo ayude algún familiar. ¿Por qué? Porque les piden muchos datos personales. Claro. Datos que por ahí nosotros no tenemos acceso, sobre todo esto de que si se vacunaron o no, cuánto tiempo pasó entre la vacuna del COVID y muchos datos de dirección específica y demás. Por ahí por seguridad nosotros intentamos que lo ayude algún familiar. Bien. En caso de que no tengan familiar, porque puede existir la situación, yo personalmente tomo todos los datos de la persona y lo hago y los ingreso sin problema.
pero la idea es que traten de ingresar por su propia cuenta. Bueno, y ahora sí, recién mencionabas el año de gestión. Primero te quiero preguntar, cuando ingresaste, cuando llegaste a la agencia, ¿cómo estaba el PAMI? ¿Cómo lo encontraste en ese sentido? ¿Y cómo crees que, y lo analizás al día de hoy, digamos, cómo fue ese año de gestión, si se quiere? Con el grupo de trabajo nosotros estamos muy contentos de este año de gestión, al margen de que haya transcurrido en la pandemia. Recién veía que ustedes pasaban unas imágenes de lo que es el edificio del PAMI. Sí. Yo creo que lo más impactante para mí fue las condiciones en las que estaba la oficina. Estábamos hablando de focos que colgaban, de humedades, de incluso hongos en las paredes. Y bueno, lo primero fue ponerlo en condiciones, no solo para los afiliados, sino también para los trabajadores que pasamos 7, 8 o más horas dentro de la oficina, y de a poco ir adaptándonos a esta nueva realidad, ¿no es cierto? Una realidad que nos hace disminuir la atención en oficina gracias a los turnos y estas nuevas líneas de contacto que pudimos incorporar, pero también nos hace pasar más tiempo, porque vos paseás, pero abrís líneas de contacto, entonces la demanda es mayor, incluso en los operativos. Cuando vas a hacer los operativos en otras localidades, te venís con un montón de trámites que necesitas hacer y que terminamos haciéndolo fuera del horario de oficina para que no sea una complicación para nosotros. Pero al margen de eso, nosotros estamos muy contentos, pudimos lograr muchas cosas, entre esos el médico de cabecera en San Martín Norte, que es una de las cosas más importantes que logramos para esa localidad. Pero también cumplimos un año de medicamentos gratuitos, el nuevo Vademecum, que son 190 drogas, que son las que más consumen los afiliados de PAMI. Y esto es importante, Agustín, porque significa un ahorro de bolsillo de hasta casi 5.000 pesos para un jubilado. Muchísimo. Y hablando de lo que es la jubilación y la pensión, que realmente está muy desfasada de la realidad, no es que cobran lo suficiente como para poder llegar a fin de mes, que haya algo como esto que les permite dejar de gastar esos 5.000 pesos en el consumo de medicamentos y volcarlo en el consumo local, en la economía local, la verdad que es muy importante. Y también cumplimos un año de la atención domiciliaria, que es algo que yo suelo... un poco de eso, importante, ¿no? Sí, lo destaco porque la atención domiciliaria es un servicio que nosotros brindamos a través de una empresa, que es la empresa Sanafé, de Santa Fe, y es para afiliados que tuvieron una ACV o que por algún motivo están postrados y necesitan que el médico acuda a su domicilio junto con un kinesiólogo o con alguna enfermera. Y es importante porque yo veo el progreso después de un año. Y hay un caso en particular, que no voy a decir el apellido, solamente para cuidar al afiliado, que cuando inició no caminaba, había tenido una ACV y no caminaba. Y a los 3 meses hizo la renovación y me solicitó una silla de ruedas. Y hace 2 meses volvió a solicitar la renovación de la prestación y ya me solicitó un andador. Y vos ves cómo va progresando esa persona. Y esto es muy importante porque cuando uno llega con la atención a tiempo, con la atención domiciliaria y la kinesiología a tiempo, logra que la persona después de una ACV vuelva a recuperar la movilidad. Claro. Y la verdad que es algo muy importante y que a mí la verdad me da mucha alegría. Lara, quiero volver a destacar este tema fundamental para el familiar, para el afiliado que está escuchando. ¿Cómo trabajan en la oficina aquí de la ciudad? Si el afiliado se puede acercar, ¿qué tiene que hacer previamente? Contanos un poco de eso. Nosotros tratamos de que todos los afiliados saquen turno previamente. A través del teléfono fijo de PAMI nosotros atendemos todos los días. Durante todo este año y casi medio de pandemia nunca dejamos de atender. Siempre lo hicimos en los horarios habituales. Y tratamos de que saquen turno, solamente para cuidarlos, para que no se crucen en ese turno con otras personas que no saben en qué burbuja están, si respetan o no el aislamiento, y para hacer una atención mucho más eficaz y eficiente. Por eso es que pedimos el turno, pero sin embargo si alguien se acerca sin turno tratamos de atender igual porque entendemos que son adultos mayores, que por ahí se caminan muchas cuadras para llegar, o que tienen alguna urgencia y bueno, nosotros tratamos de atender de todas maneras, pero sí solicitamos que saquen el turno previamente para que pueda ser mejor. Bueno, en este sentido, hablando un poco del PAMI, voy a hacer un punto y aparte. Usted es licenciado en Ciencias Políticas, camina prácticamente a la par justamente de Santiago Felipov. ¿Cómo analiza también su vida política, si se quiere? Es un año importante para el mundo político, para la ciudad y me imagino también para la provincia, para el Partido Socialista y demás. ¿Cómo lo ve a su vida política en la ciudad?
No, yo estoy muy contenta, como te decía anteriormente, tanto con el PAMI como con las cuestiones políticas o de militancia política o mi participación cerca de Santiago Felipov o del gobernador Omar Perotti, con quien yo además compartí mucho tiempo de trabajo, fui parte de su equipo en el Senado. ¿Es importante para su trabajo eso, digo, para el PAMI, tener un contacto mayor con la provincia? Yo creo que nos permita articular de una manera más fácil, tal vez, claro, pero no creo que sea un gobierno que no hable o que no dialogue con el resto de los espacios políticos, por el contrario. Me parece que mi experiencia lo único que puede hacer es facilitar algún tipo de gestión simplemente por el conocimiento de cómo hacerlo, nada más que por eso. Pero en cuanto a la política en general, creo que es un año atípico, un año que va a llevar, un año con elecciones además, claro, y un año que va a ser muy raro para llevar adelante una campaña electoral, porque en la esencia, yo decía el otro día hablando con unos compañeros de militancia, la esencia del peronismo es la cercanía con la gente, y en este momento eso no se puede hacer. No se puede hacer porque hay que ser responsables con la salud, con el momento que estamos viviendo, y bueno, va a ser un año complicado en ese sentido, pero la verdad es que nosotros al margen de la pandemia logramos estar muy cerca de los ciudadanos, muy cerca de los vecinos de San Justo, respondiendo desde nuestros lugares de la mejor manera y tratando de atender todas las necesidades y gestionar. Nosotros tenemos un lema que para nosotros es fundamental: las puertas se golpean. Si se abren o no se abren ya no depende de nosotros, claro, pero hay que intentarlo. Y me parece que en ese esquema, en ese marco, nosotros estamos bien. Bueno, dispuestos a colaborar con la población, digo, en San Justo, siempre, por lo que nota. Siempre. Desde nuestros lugares de PAMI, ANSES, en el caso de Pablo Galizzi, el gobierno de la provincia, y desde los lugares de ciudadano común, porque a veces no tiene que ver con el cargo que uno ocupa, sino con las ganas que tenga de colaborar con la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, aprovecho justamente separándonos, claro, del PAMI, un día especial hoy para el Partido Justicialista, para el Partido Peronista, justamente. Sí, se cumplen 102 años del nacimiento de Evita, alguien que para mí en particular marcó un gran pedazo de la historia y de la dignidad del pueblo argentino, así que la verdad que es un día movilizante. Bueno, le quiero agradecer por su tiempo, por hablar, y bueno, seguramente para los afiliados que estén mirando, que se quieran comunicar al teléfono nuestro de la producción, para cualquier duda se la vamos a hacer llegar a la jefa del PAMI en el departamento. Gracias, Lara. Gracias a vos, Agustín. Saludos.